En una casa de paredes gastadas por el tiempo, el silencio pesa como una niebla que no se disipa. La luz del mediodía entra tímidamente por las cortinas mal ajustadas, iluminando una cocina que refleja el paso implacable de los años. Allí, sobre el frío suelo de baldosas, yace una figura que apenas se distingue por su fragilidad. Una mujer mayor, con el rostro marcado por arrugas que cuentan historias de sacrificio y amor. Su cabello gris desordenado se mezcla con el suelo, mientras sus manos, aún aferradas a un trapo de cocina, permanecen inertes. Doña Aparecida, de 75 años, había comenzado su mañana como de costumbre, limpiando la casa en un ritual que parecía eterno. Pero esta vez su cuerpo no soportó más. El cansancio acumulado, la falta de descanso y el peso invisible de los años la derrumbaron. Sin embargo, lo que realmente congela el aire en la cocina no es su caída, sino la indiferencia que la rodea. A pocos metros, Clara, su hija, pasa junto a la puerta abierta de la cocina, su teléfono en la mano y una expresión de irritación en el rostro. Ni siquiera voltea al notar la figura en el suelo. Está ocupada, ha sido absorta en los problemas de su propia vida para prestar atención a algo más. Siempre hace un drama por todo, murmura mientras se aleja hacia el salón, los tacones resonando como un eco indiferente. En la sala, Arthur, el nieto de 16 años, está recostado en el sofá con los ojos fijos en la pantalla de su consola de videojuegos. La risa irónica que escapa de sus labios contrasta con la gravedad del momento. Cuando su abuela dejó de moverse, él tampoco lo notó. Debe estar descansando, como siempre lo hace, pensó sin siquiera levantar la vista. El tiempo parece congelarse. Los segundos se convierten en minutos que pasan como una eternidad. Doña Aparecida sigue allí, con la respiración irregular y el corazón luchando por seguir adelante. La escena, en su aparente cotidianidad, es un reflejo perturbador de lo que se ha convertido en su vida, invisible para aquellos a quienes dedicó toda su existencia. Pero el destino a veces tiene formas misteriosas de actuar. Un sonido inesperado rompe el ritmo monótono de la casa, el timbre de la puerta. Nadie parece apurarse para atender. Clara, con un gesto de molestia, camina lentamente hacia la entrada. Al abrir la puerta, la figura de un visitante inesperado se perfila contra la luz del exterior. Su expresión al cruzar el umbral cambia el ambiente por completo. Es alguien que no solo ve, sino que observa. Alguien que entiende el peso de lo que está ocurriendo, aunque aún no lo haya expresado en palabras. Los ojos del visitante se detienen en el suelo de la cocina. Una tensión palpable se apodera de la casa mientras su mirada viaja de Aparecida a los miembros de la familia. El silencio se rompe como un cristal, y la verdad, aquella que todos intentaban ignorar, comienza a emerger con una fuerza que no puede ser contenida. Algo está a punto de cambiar, y no será para menos. El visitante inesperado cruza el umbral con pasos lentos pero firmes. Sus ojos escudriñan cada rincón de la casa mientras la puerta se cierra detrás de él. La tensión que había impregnado el aire no disminuye, sino que parece intensificarse con cada paso. Clara, que hasta ese momento había mantenido su semblante altivo, siente un nudo en el estómago al notar el cambio en el ambiente. Arthur, en el sofá, baja ligeramente el volumen del videojuego, percibiendo que algo fuera de lo común está ocurriendo. La figura del visitante se detiene en el borde de la cocina. Sus ojos se fijan en el cuerpo inerte de Doña Aparecida. Una oleada de incredulidad y reproche se refleja en su rostro. Clara sigue sus pasos, aunque más lentamente, sus tacones resonando con menos confianza esta vez. Al llegar a la cocina, su boca se abre ligeramente, como si estuviera a punto de explicar o justificar, pero no emite palabra alguna. Arthur aparece detrás de ella con los brazos cruzados, un intento de mantener una fachada indiferente que se tambalea ante la intensidad de la mirada del visitante. ¿Qué está pasando aquí?, pregunta, con una voz que corta el silencio como un cuchillo afilado. Clara balbucea una respuesta incoherente, su tono una mezcla de defensiva e insegura. Sé, se habrá desmayado. Estaba limpiando, ya sabes cómo es, siempre exagerando con el trabajo. El visitante no responde de inmediato. En cambio, se agacha junto a Doña Aparecida, tocando suavemente su rostro y revisando sus signos vitales. Sus manos son firmes, pero su expresión es un retrato de preocupación. Está respirando, pero su pulso es débil. Necesitamos llamar a un médico. Ahora. Arthur, que hasta ese momento había permanecido en silencio, saca su teléfono y marca rápidamente el número de emergencias, su voz sonando por primera vez más alarmada que indiferente.
Clara, sin saber qué hacer, se acerca tímidamente, sus manos temblando al intentar arreglar el cabello desordenado de su madre. Su rostro, sin embargo, delata que algo dentro de ella comienza a romperse. No entiendo cómo llegó a esto, murmura Clara, como si hablase consigo misma. El visitante levanta la vista hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla de frustración y algo más profundo, una decepción que cala hondo. ¿No lo entiendes, Clara? Tal vez deberías mirar más de cerca. La frase queda flotando en el aire como un eco incómodo. Arthur cuelga el teléfono y anuncia que la ambulancia está en camino. Por primera vez en mucho tiempo, el ruido habitual de la casa desaparece por completo, dejando un silencio denso, cargado de preguntas sin responder y culpas reprimidas. Cuando la ambulancia llega, los paramédicos entran y rápidamente evalúan a Doña Aparecida. La colocan en una camilla con cuidado, mientras Clara y Arthur observan en un silencio que no saben cómo llenar. El visitante permanece en la puerta, observando cómo el cuerpo frágil de Aparecida es llevado al vehículo, y luego gira su mirada hacia Clara y Arthur. Esto no es solo un accidente, dice con voz firme. Esto es una consecuencia. Las palabras penetran profundamente en Clara, quien apenas logra sostener su mirada. Arthur, por su parte, parece más impactado que nunca, como si las piezas de un rompecabezas invisible comenzaran a encajar en su mente. Mientras las luces de la ambulancia iluminan la calle, queda claro que este no es solo un viaje al hospital. Es el comienzo de algo más grande, algo que ninguno de ellos puede ignorar ya. El sonido distante de la sirena de la ambulancia se apaga mientras el vehículo se aleja, dejando un vacío ensordecedor. Clara permanece inmóvil en el umbral de la puerta, su mirada perdida en la calle vacía. El visitante, de pie junto a ella, parece considerar sus próximas palabras con cuidado, mientras Arthur se apoya contra la pared, aún sosteniendo el teléfono en su mano como si fuera un salvavidas. El silencio no dura mucho. Clara se gira bruscamente hacia Arthur. Sus palabras brotan con nerviosismo y una nota de reproche apenas disimulada. ¿Por qué no me dijiste que estaba así? Tú estás aquí más tiempo. ¿No notaste algo? Arthur la mira incrédulo, sus cejas fruncidas en una expresión que mezcla desconcierto y enojo. ¿Yo? ¿Qué iba a saber? Nunca le preguntas cómo está, nunca hablamos de nada importante. ¿Ahora es culpa mía? Clara retrocede un paso, sus labios se aprietan mientras busca una respuesta, pero no la encuentra. En su interior sabe que la verdad que Arthur insinúa duele más que cualquier acusación directa. Su propia negligencia, su actitud distante, todo se acumula en su mente como un peso insoportable. El visitante, hasta ahora observando en silencio, da un paso adelante. Su voz calma y firme corta la tensión. Dejen de culparse. Esto no se trata de señalar con el dedo, pero alguien tiene que decirlo. Ambos han estado ignorando lo que tenían justo frente a ustedes, y ahora están viendo el resultado. Clara abre la boca para protestar, pero las palabras se ahogan en su garganta. Su mente regresa a las últimas semanas, a las ocasiones en que vio a su madre sentada en silencio después de terminar de limpiar, a las veces que eligió ignorar el cansancio en sus ojos, pensando que era simplemente parte de la rutina. Yo no sabía que estaba tan mal, susurra finalmente, como si la confesión fuera una forma de defensa. El visitante la observa con una mezcla de compasión y dureza. No querías verlo. Hay una diferencia. Arthur, que había permanecido callado, habla ahora, su voz más baja pero cargada de emoción. Siempre pensé que ella podía con todo. Nunca la vi como alguien que pudiera cansarse, como si no fuera, no sé, como si no fuera humana. Las palabras de Arthur, aunque simples, resuenan con fuerza. Clara siente un nudo formarse en su garganta. Durante tanto tiempo había percibido a su madre como una figura inquebrantable, como alguien que estaba allí para soportar cualquier carga sin quejarse. Pero ahora, esa imagen parecía desmoronarse frente a ella. Necesitamos hacer algo, dice Clara finalmente, aunque sus palabras suenan vacías incluso para ella misma. Hacer algo empieza con reconocer lo que está roto, responde el visitante, cruzando los brazos. Su tono no es cruel, pero sí inquebrantable. El eco de esas palabras queda suspendido en el aire mientras Clara y Arthur permanecen en silencio. El peso de lo que acaban de presenciar y de lo que han permitido que ocurra los aplasta de formas diferentes. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Doña Aparecida yace en una camilla, rodeada por extraños que cuidan de su frágil cuerpo. Sin saberlo, su partida temporal ha dejado un vacío que, como la luz de una grieta en una pared,
Comienza a iluminar las sombras más oscuras de su familia. La casa, normalmente llena de sonidos cotidianos, parece haberse convertido en un cascarón vacío tras la partida de Doña Aparecida. En la sala, el televisor permanece apagado, un silencio inusual reina y el ambiente tiene un peso palpable, como si la ausencia de la abuela lo hubiera transformado todo. Arthur está sentado en el sofá sosteniendo su consola de videojuegos con las manos, pero sus ojos no están en la pantalla. En su mente resuena la escena de la cocina, la figura frágil de su abuela en el suelo, su respiración entrecortada. Clara entra desde la cocina con un plato en la mano, pero lo deja en la mesa sin decir nada. Por primera vez en mucho tiempo, no hay palabras mordaces ni comentarios sarcásticos entre ellos. La tensión es diferente, más pesada, como si ambos supieran que las cosas no pueden seguir igual, pero tampoco supieran cómo romper el ciclo. ¿Qué crees que diría la abuela si nos viera ahora? Pregunta Arthur de repente, su voz suave, casi temerosa de interrumpir el silencio. Clara lo mira sorprendida, como si no esperara que su hijo hablara primero. Después de un momento de vacilación, se sienta en una silla frente a él. Sus manos juegan nerviosamente con un paño de cocina. Probablemente estaría diciendo que nos levantemos y hagamos algo útil, responde, pero su tono carece del veneno que solía acompañar sus comentarios. Su rostro muestra algo diferente esta vez, vulnerabilidad. Arthur asiente lentamente y, por primera vez, parece ver a su madre de una manera distinta. No como la figura fuerte y a menudo distante que siempre había conocido, sino como alguien tan perdida como él. Yo no sabía que ella estaba tan cansada, mamá, dice después de un momento. Su voz es casi un susurro. Pensé que solo era así, que siempre iba a poder con todo. Clara baja la mirada, sus dedos apretando con fuerza el paño. Yo tampoco lo vi, o no quise verlo. La confesión deja un eco incómodo en la habitación. Arthur no responde, pero su silencio habla más de lo que cualquier palabra podría expresar. Es un reconocimiento tácito de la verdad que ambos han estado evitando, que la carga que Doña Aparecida llevaba no era invisible, simplemente la habían elegido ignorar. El sonido de un auto deteniéndose frente a la casa los saca de sus pensamientos. Arthur se levanta rápidamente y mira por la ventana. Es el tío Marcos, anuncia. Clara se endereza en su asiento mientras la puerta se abre y Marcos entra, llevando consigo un aire de determinación que parece llenar el espacio. Su mirada recorre a su hermana y a su sobrino antes de hablar. Acabo de salir del hospital, dice sin preámbulos. Su tono es serio, pero no hostil. Mamá está estable, pero necesita descanso. Mucho descanso. Clara asiente, sin saber cómo responder. Arthur, por su parte, da un paso adelante. ¿Cuándo podemos ir a verla? Marcos lo observa por un momento antes de responder. Por ahora no. Los médicos dijeron que es mejor que tenga tranquilidad. No puede permitirse ninguna clase de estrés. Sus palabras caen como un martillo sobre Clara, quien sabe que el estrés ha sido su contribución más constante a la vida de su madre. Se recuesta en su silla, sus pensamientos nublados por la culpa. Marcos, notando la tensión en el aire, se cruza de brazos. Esto no puede seguir así. Lo que pasó hoy es una advertencia. Si no cambiamos, si no hacemos algo, no habrá segunda oportunidad. El silencio regresa a la sala, pesado y opresivo. Clara y Arthur lo sienten como una acusación muda, un recordatorio de que han fallado, pero también quizás como una chispa de posibilidad, una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. La tarde se desliza lentamente, con una pesadez que parece envolver cada rincón de la casa. Marcos se mueve por la sala con pasos firmes, su expresión grave mientras examina el lugar. Su mirada se detiene en el desorden acumulado. Una pila de revistas en una esquina, platos olvidados en la mesa del comedor y el aire rancio de un hogar que hace tiempo dejó de sentirse como tal. Clara lo observa desde el marco de la puerta, su figura tensa. Sabe lo que viene. Siente el juicio implícito en cada movimiento de su hermano, pero también sabe que no puede evitarlo. Marcos finalmente se detiene frente a la ventana, mirando hacia el jardín descuidado que una vez fue el orgullo de su madre. Esto no puede seguir así, dice sin girarse. Clara cruza los brazos, una defensa automática. ¿Y qué sugieres que haga, Marcos? Estoy haciendo lo mejor que puedo. Marcos se gira lentamente hacia ella, sus ojos oscuros por una mezcla de frustración y preocupación. ¿De verdad crees que esto es lo mejor que puedes hacer? ¿Dejar que mamá se mate trabajando mientras tú sigues como si nada?
Clara da un paso hacia atrás, como si las palabras de su hermano la hubieran golpeado físicamente. Su rostro enrojecido revela la mezcla de ira y culpa que arde en su interior. No tienes idea de lo que he pasado, replica, su voz temblando ligeramente. No es tan fácil como venir aquí de vez en cuando y decirme qué hacer. Marco se acerca, su postura inquebrantable. Tienes razón. No sé exactamente por lo que has pasado, pero sí sé lo que mamá ha hecho por nosotros. Y sé que ninguno de los dos ha estado ahí para ella de la manera que ella merece. La acusación, aunque dicha sin rabia, cala profundamente en Clara. Baja la mirada, incapaz de sostener el peso de las palabras de su hermano. Arthur, que ha estado sentado en el sofá fingiendo estar ocupado con su teléfono, finalmente levanta la vista y se aclara la garganta. Tiene razón, mamá, dice en un tono más bajo, pero firme. La abuela siempre está haciendo cosas por nosotros, y nosotros nunca hacemos nada por ella. Clara se gira hacia su hijo, sorprendida por su intervención. Pero las palabras de Arthur no la enfurecen. En lugar de eso, algo en su interior comienza a romperse. Es como si la fachada de indiferencia que había construido durante años estuviera finalmente cediendo. ¿Y ahora qué? Pregunta Clara, su voz más suave, casi derrotada. ¿Cómo se supone que arreglamos esto? Marcos toma un respiro profundo antes de responder. No se trata de arreglarlo de un día para otro. Se trata de cambiar, de hacer las cosas de manera diferente. Y empieza contigo, Clara. Y contigo también, Arthur. El adolescente asiente lentamente, mientras su madre permanece en silencio, procesando lo que acaba de escuchar. La presencia de Marcos, aunque dura, trae consigo una claridad que la casa había perdido hace tiempo. No hay soluciones mágicas, pero hay un camino, un punto de partida. Marcos se sienta en la silla frente a ellos y, por primera vez en lo que parece una eternidad, el ambiente cambia. No es ligero, pero es más claro, más honesto. Mientras el sol comienza a ocultarse, dejando sombras alargadas en las paredes, algo queda claro. La dinámica de la familia está cambiando, aunque sea a pequeños pasos. El sonido distante de un pájaro fuera de la ventana llena el silencio, y Arthur se levanta, caminando hacia el jardín. Mira las plantas marchitas y por primera vez se inclina para quitar las malas hierbas que las rodean. Marcos y Clara lo observan desde la sala, y aunque ninguno dice nada, ambos saben que ese pequeño gesto podría ser el comienzo de algo más grande. La mañana siguiente trae consigo un aire denso, como si el tiempo dentro de la casa se hubiera detenido. Clara se levanta temprano, algo poco habitual en ella. Está sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos, mientras observa la luz tenue que entra por la ventana. Su mirada está perdida, como si su mente estuviera atrapada entre recuerdos y preocupaciones. Arthur desciende las escaleras en pijama, arrastrando los pies, y se detiene al verla. Por un momento no dice nada. Nunca había visto a su madre así, tan callada. Buenos días, dice finalmente rompiendo el silencio. Clara levanta la vista un poco sobresaltada, como si no se hubiera dado cuenta de su presencia. Buenos días. ¿Quieres café? Arthur niega con la cabeza mientras se sirve un cereal en un tazón. Sus movimientos son lentos, casi torpes, pero hay algo en la forma en que observa a su madre que delata una curiosidad silenciosa. ¿Estás bien?, pregunta después de un rato. Clara lo mira y por primera vez en mucho tiempo no intenta poner una barrera entre ellos. Suspira y apoya los codos sobre la mesa. No lo sé, Arthur. Estoy pensando en muchas cosas. Arthur no insiste. Se sienta frente a ella y come en silencio, dejando que el ruido de la cuchara contra el tazón llene el espacio vacío. Finalmente, después de unos minutos, habla. ¿Crees que la abuela está enojada con nosotros? La pregunta la toma por sorpresa. Clara lo mira con atención y por un momento considera mentirle, pero sabe que eso sería inútil. Creo que no está enojada, pero sí dolida. Y tiene razón para estarlo. Arthur asiente lentamente, procesando las palabras de su madre. ¿Crees que podamos arreglarlo? Clara se queda en silencio. No sabe cómo responder a eso. Quiere creer que es posible, pero una parte de ella teme que sea demasiado tarde. Antes de que pueda responder, Marcos entra por la puerta trasera con un par de bolsas de supermercado en las manos. Su llegada rompe la tensión, aunque no elimina del todo el peso en el ambiente. ¿Listos para empezar a trabajar?, pregunta con un tono que intenta ser animado, pero no logra ocultar la seriedad detrás de sus palabras. ¿Trabajar en qué?, responde Arthur, mirando las bolsas con curiosidad. Marcos sonríe ligeramente mientras deja las bolsas sobre la mesa. Vamos a hacer algo con ese jardín.
Mamá siempre decía que era su lugar favorito de la casa, pero lo hemos dejado abandonado. Si queremos demostrarle que estamos dispuestos a cambiar, este es un buen lugar para empezar. Clara frunce el ceño, como si no estuviera segura de la idea. ¿Y eso qué va a solucionar? No va a solucionar nada por sí solo, admite Marcos. Pero es un gesto, Clara, una forma de mostrar que estamos dispuestos a esforzarnos, que nos importa. Artur se levanta de la mesa, su rostro iluminándose ligeramente. Yo puedo ayudar. Siempre veía a la abuela cuidarlo. Sé dónde están las herramientas. Clara lo observa, sorprendida por su entusiasmo, pero no dice nada. En lugar de eso, asiente lentamente y se pone de pie. Está bien, vamos a intentarlo. En el jardín, la familia comienza a trabajar en silencio, cada uno ocupado con una tarea. Marcos quita las malezas, Artur prepara la tierra y Clara, aunque torpe al principio, intenta podar los arbustos descuidados. A medida que pasan las horas, el espacio comienza a transformarse poco a poco. No es perfecto, pero es un comienzo. Cuando el sol comienza a ocultarse, el jardín luce más limpio, con nuevas plantas dispuestas a echar raíces. Artur, agotado pero satisfecho, se recuesta en el césped y mira a su madre y su tío. Creo que a la abuela le va a gustar, dice con una pequeña sonrisa. Clara lo mira y siente una calidez inesperada. Tal vez, solo tal vez, este pequeño paso sea el inicio de algo más grande. La tarde se despide con un cielo teñido de tonos anaranjados y rosados, mientras la familia observa su trabajo en el jardín. El aire fresco parece cargar una sensación de logro, aunque tímido. Artur, con las manos llenas de tierra, no puede evitar sonreír cada vez que su mirada se posa en las plantas que han logrado acomodar en su lugar. Clara, por su parte, se limpia las manos en un viejo paño y se sienta en el borde de una maceta, observando el pequeño espacio que comienza a tomar forma. No está mal para hacer nuestro primer intento, dice Marcos mientras se sacude el polvo de las manos. Su tono es relajado, pero detrás de sus palabras hay una satisfacción sincera. Clara cruza los brazos y suspira. Todavía no parece un jardín, más bien un terreno que apenas estamos desmalezando. Es un comienzo, responde Marcos con firmeza. Se inclina y recoge una pequeña planta que ha quedado fuera del cantero, y a veces un comienzo es lo único que necesitamos. Artur, que había permanecido en silencio, se sienta en el césped y observa la tierra recién removida. ¿Crees que a la abuela le gustaría? La pregunta cae en el aire como una piedra en el agua, creando ondas que llegan a Clara y Marcos al mismo tiempo. Clara mira al suelo, reflexionando. Después de unos segundos, levanta la vista y mira directamente a su hijo. Creo que sí, dice, con una voz que intenta sonar segura, aunque vacila ligeramente. Su mirada se suaviza mientras continúa. Tal vez no por cómo se ve ahora, pero porque estamos haciendo algo juntos. Creo que eso le importaría más. Marcos asiente, como si las palabras de su hermana confirmaran lo que ya había estado pensando. Se pone de pie y observa el jardín desde un ángulo diferente, su mente trabajando en ideas para mejorar el espacio. Podríamos agregar un par de flores más, algo de color. A mamá siempre le gustaron las margaritas, y tal vez un árbol pequeño, algo que pueda crecer con el tiempo, como nosotros. Clara lo mira sorprendida, aunque no dice nada. Por primera vez siente que las palabras de su hermano no son una crítica, sino una propuesta genuina de construir algo juntos. Podemos hacerlo, dice finalmente. Su tono es más suave, pero hay determinación en sus palabras. Pero vamos a necesitar tiempo. Todo lo bueno lo necesita, responde Marcos con una sonrisa. La conversación se interrumpe cuando Artur se levanta de un salto. Esperen aquí. Tengo una idea. Corre hacia la casa, dejando a Clara y Marcos mirándose entre sí, algo desconcertados. Al poco rato, regresa con un cuaderno viejo en la mano y un lápiz. Lo abre en una página en blanco y se sienta en el suelo. Podemos dibujar como queremos que quede el jardín, dice, con una emoción infantil que no había mostrado en mucho tiempo. Clara y Marcos se acercan, curiosos. Artur comienza a esbozar líneas torcidas que representan los canteros, algunos arbustos y un árbol en el centro. A medida que dibuja, su entusiasmo contagia a los demás, que comienzan a hacer sugerencias. Podríamos poner una fuente aquí, dice Clara, señalando un espacio, y tal vez un banco bajo el árbol para que mamá tenga un lugar donde sentarse, añade Marcos. Los tres trabajan juntos en el diseño, perdiendo la noción del tiempo. Las risas y las pequeñas discusiones sobre qué flores usar llenan el espacio, disipando el silencio que había sido tan común en la casa. Cuando terminan, el cuaderno muestra un plan imperfecto, pero lleno de intenciones.
Arthur sostiene el cuaderno con orgullo y lo muestra a su madre y a su tío. ¿Creen que le va a gustar?, pregunta. Clara toma el cuaderno en sus manos, mirando los trazos infantiles y los detalles que todos han agregado. Por primera vez en semanas, sonríe de verdad. Creo que le va a encantar, responde, mientras el sol termina de ocultarse, dejando al jardín y a su familia en la suave penumbra de un nuevo comienzo. La noche cayó con suavidad, envolviendo la casa en un silencio que ya no parecía tan denso como antes. El cuaderno con el diseño del jardín quedó sobre la mesa del comedor, un recordatorio tangible de lo que la familia había comenzado a construir, no solo fuera de la casa, sino entre ellos. Clara, exhausta pero con una sensación de calma inusual, se sentó en el sofá con una taza de té, mirando por la ventana hacia la oscuridad del jardín. Arthur pasó corriendo con su pijama y se detuvo al verla. ¿Estás bien, mamá?, preguntó, su tono mostrando una preocupación poco común. Clara asintió, pero su mirada estaba lejos, en algún lugar entre el pasado y el presente. Solo estaba pensando en tu abuela. Arthur se acercó y se sentó junto a ella, sus piernas dobladas bajo su cuerpo como si fuera un niño pequeño de nuevo. ¿En qué piensas? Clara soltó un suspiro y se permitió sonreír ligeramente. En todo lo que ha hecho por nosotros, en cómo nunca me detuve a agradecerle, o siquiera a preguntarle si estaba bien. Siempre asumí que podía con todo. Arthur la miró con curiosidad. Yo también pensé eso, pero ¿crees que todavía podemos hacer algo por ella? Clara giró hacia su hijo, sorprendida por la seriedad en su rostro. Creo que eso es lo que estamos intentando, pero no será fácil. Nos tomará tiempo demostrarle que realmente hemos cambiado. Arthur asintió, procesando las palabras de su madre. El jardín, creo que será un buen comienzo. Siempre la vi sonreír cuando trabajaba en él. Clara le revolvió el cabello, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Sí, fue su refugio, y creo que puede volver a hacerlo. Mientras tanto, en el hospital, doña Aparecida estaba recostada en su cama, con el monitor de ritmo cardíaco marcando un compás tranquilo. Los médicos habían sido claros, necesitaba descanso absoluto y cuidados constantes. Pero su mente no descansaba. Aunque su cuerpo estaba agotado, su corazón estaba lleno de pensamientos sobre lo que había dejado en casa. Marcos había estado con ella durante la tarde, actualizándola sobre lo que sucedía en la casa. No mencionó el jardín, pero habló del esfuerzo de Arthur y de cómo Clara parecía diferente, más dispuesta a escuchar y colaborar. Aparecida ha escuchado con atención, pero no había dicho mucho. Sabía que las palabras eran importantes, sí, pero necesitaba ver acciones. Ahora, sola en la habitación iluminada por una tenue luz de noche, cerró los ojos y se permitió recordar. Recordó las mañanas en las que se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de sus hijos antes de ir al trabajo. Recordó las noches en que sus manos temblorosas cosían prendas desgastadas para darles un poco más de vida. Recordó las tardes en el jardín, donde podía olvidar por un momento las tensiones del día. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Ese jardín había sido su refugio, y saber que ahora Clara y Arthur estaban trabajando en él le daba una esperanza cautelosa. Pero aún sentía la necesidad de protegerse, de no ceder demasiado rápido. De vuelta en la casa, Clara apagó las luces del salón y subió las escaleras, dejando a Arthur en su cuarto. Mientras se preparaba para dormir, encontró en su mesita de noche una vieja fotografía de su madre, sosteniéndola a ella y a Marcos cuando eran niños. Los ojos de Aparecida brillaban con una alegría que Clara apenas recordaba. «Vamos a recuperarte, mamá», susurró para sí misma, antes de apagar la lámpara y acostarse. Esa noche el silencio de la casa no fue opresivo, sino reconfortante. Era un silencio lleno de promesas, de esfuerzo, de pequeñas semillas plantadas en tierra fértil. Aunque el camino sería largo, por primera vez en años, Clara y Arthur sentían que estaban avanzando paso a paso hacia algo mejor. La luz de la mañana entraba suavemente por las ventanas, bañando la casa en un brillo cálido que parecía prometedor. Clara despertó antes que de costumbre, impulsada por un sentimiento de inquietud que no podía ignorar. Se vistió con ropa cómoda y bajó las escaleras en silencio, deteniéndose por un momento frente a la puerta trasera que daba al jardín. Desde el interior podía ver las huellas del trabajo del día anterior. Las malezas arrancadas, las plantas recién colocadas y el cuaderno de Arthur con los bocetos, todavía abierto sobre una mesa pequeña. Era un comienzo modesto, pero cada vez que lo miraba sentía que estaban construyendo algo más que un espacio bonito.
Estaban construyendo un puente hacia su madre. Mientras se ataba el cabello en un moño improvisado, Arthur apareció detrás de ella, bostezando y con el cabello alborotado. ¿Ya estás trabajando en el jardín otra vez?, preguntó, frotándose los ojos. Clara sonrió ligeramente. Quiero adelantar un poco antes de que haga más calor. ¿Quieres ayudarme? El adolescente dudó por un momento, pero luego asintió. Dame un minuto. Me cambio y bajo. En cuestión de minutos, los dos estaban de rodillas en el jardín, trabajando en silencio mientras el sol se alzaba lentamente en el horizonte. Clara se sorprendió al notar lo meticuloso que era Arthur con las plantas, regándolas con cuidado y hablando con ellas como su abuela solía hacer. ¿Sabes?, dijo él, rompiendo el silencio. Creo que la abuela siempre sabía qué decirles a las plantas para que crecieran. Clara rió suavemente. Siempre decía que no solo era cuestión de agua y luz, decía que las plantas sentían el cuidado. Arthur asintió, concentrado en una flor que intentaba enderezar. Entonces creo que deberíamos ser buenos con ellas. Quiero que cuando la abuela vuelva, todo esté perfecto. El comentario hizo que Clara se detuviera un momento, observando a su hijo con una mezcla de orgullo y melancolía. Era increíble cómo la ausencia de Aparecida había despertado en él una madurez que ella no esperaba, pero al mismo tiempo se sentía abrumada por la culpa de no haber enseñado esas lecciones antes, de haber permitido que su resentimiento la cegara. Va a volver, dijo finalmente, más para sí misma que para Arthur. Y cuando lo haga, quiero que se sienta feliz aquí. Mientras trabajaban, Marcos llegó cargando un pequeño árbol de limonero en un macetero. Lo dejó en medio del jardín con una sonrisa orgullosa. Pensé que esto sería un buen toque. A mamá siempre le gustaron los árboles que dan frutos. Arthur saltó emocionado inspeccionando el limonero. Está genial, tío. ¿Lo vamos a plantar hoy? Claro que sí. Pero primero, ¿dónde creen que quedaría mejor?, preguntó Marcos, mirando el jardín con las manos en la cintura. Clara y Arthur se unieron a él discutiendo dónde colocarlo. La conversación fluyó fácilmente, acompañada de risas mientras trazaban líneas imaginarias en el suelo. Finalmente eligieron un lugar cerca de la entrada del jardín, donde Aparecida podría verlo cada vez que saliera de la casa. Plantar el árbol se convirtió en un momento especial para los tres. Clara, Arthur y Marcos trabajaron juntos, turnándose para cavar el hoyo y asegurarse de que las raíces quedaran bien cubiertas. Cuando terminaron, retrocedieron para admirar su trabajo. Creo que esto le va a encantar a mamá, dijo Marcos, con una satisfacción visible en su rostro. Clara miró el limonero, con sus pequeñas hojas brillantes reflejando la luz del sol. Por primera vez sintió que estaban creando algo que realmente importaba, algo que podría perdurar. El árbol, al igual que su esfuerzo, era un símbolo de crecimiento y esperanza. La tarde avanzaba lentamente, el sol bañaba el recién plantado limonero y el aroma de tierra fresca llenaba el aire. Marcos, Clara y Arthur se habían quedado en el jardín más tiempo del que habían planeado, observando el árbol como si fuera el centro de algo nuevo, algo más grande que ellos mismos. Pero la realidad comenzaba a instalarse. No sería suficiente. Esto no se trataba solo del jardín. Había un abismo emocional que aún necesitaban cruzar. Clara limpió sus manos con un paño viejo y se dirigió al interior de la casa. Sentía la necesidad de hacer algo más tangible, algo que pudiera mostrarle a su madre cuánto había cambiado. Entró en la sala, donde su mirada se detuvo en una pequeña vitrina que contenía viejas fotografías familiares. Entre ellas, una en particular llamó su atención. Su madre en un día soleado, sentada bajo un árbol, con una expresión de tranquilidad que hacía años no veía. Con el corazón apretado, Clara sacó la fotografía del marco y la sostuvo en sus manos. Se preguntó en silencio cuánto tiempo había pasado desde que Aparecida se había permitido sentirse así. Decidida, subió al cuarto de su madre, un espacio que no había pisado desde que Aparecida se había ido al hospital. El cuarto, aunque ordenado, tenía una sensación de abandono. Las cortinas cerradas dejaban entrar solo un hilo de luz, y las pequeñas decoraciones que Aparecida había colocado a lo largo de los años parecían susurrar historias de una vida dedicada a los demás. Clara se sentó en la cama y observó todo detenidamente. Era un lugar lleno de la esencia de su madre, pero también era un reflejo del peso que había cargado durante tanto tiempo. Mientras tanto, en el jardín, Arthur se acercó a Marcos, quien estaba limpiando las herramientas que habían usado para plantar el limonero. ¿Crees que la abuela nos perdonará?,
Preguntó con un tono que revelaba tanto su preocupación como su esperanza. Marcos dejó lo que estaba haciendo y miró a su sobrino. No se trata solo de que nos perdone, Arthur. Se trata de que podamos demostrarle que valoramos todo lo que ha hecho. No será de inmediato, pero si seguimos así, creo que sí. Creo que ella verá que hemos cambiado. Arthur asintió, aunque su expresión seguía siendo seria. Quiero que esté feliz cuando vuelva. Que no se preocupe por nada. Marcos colocó una mano en su hombro. Eso es lo que todos queremos, y estamos trabajando en ello. Dentro de la casa, Clara comenzó a abrir las ventanas del cuarto de Aparecida, dejando que el aire fresco y la luz llenaran el espacio. Luego bajó al sótano y buscó una vieja caja de herramientas. Regresó con un balde, pintura y un rodillo. Sabía que no podía reparar años de distancia emocional con un simple gesto, pero quería que su madre sintiera que este era un lugar nuevo, un lugar donde ella fuera prioridad. Al notar la actividad de su madre, Arthur y Marcos se unieron. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Marcos, observando la pintura. Quiero que este cuarto sea especial para ella, respondió Clara sin dudar. Algo que refleje lo mucho que nos importa. Entre los tres comenzaron a transformar el cuarto. Las paredes, antes de un tono neutro y deslucido, comenzaron a llenarse de un color suave y cálido. Arthur sugirió colocar una planta cerca de la ventana, algo que Aparecida siempre amaba. Marcos, por su parte, encontró algunas fotografías y comenzó a enmarcarlas para colocarlas en las paredes. Cuando terminaron, la habitación tenía un aire nuevo, fresco y acogedor. Clara se sentó en la cama y miró alrededor, sintiéndose más cerca de su madre de lo que había estado en años. Aunque todavía faltaba un largo camino, cada pincelada, cada esfuerzo, era una promesa silenciosa de que estaban listos para cambiar. Esto es solo el principio, dijo Marcos, rompiendo el silencio. Clara asintió, su voz más firme que nunca. Sí, pero esta vez vamos a hacerlo bien. La habitación recién pintada olía a renovación. Las paredes, ahora de un tono cálido, parecían reflejar un nuevo comienzo. Clara se quedó sentada en el borde de la cama, observando los pequeños detalles que habían añadido. La planta junto a la ventana, las fotografías cuidadosamente enmarcadas y un cojín bordado que había encontrado en el armario de su madre. Todo parecía preparado para transmitir un mensaje. Este es tu espacio y queremos que lo sientas como tuyo. Arthur entró con una sonrisa tímida, sosteniendo un pequeño cuadro que había encontrado en el sótano. Era una pintura sencilla de flores silvestres, el tipo de imagen que su abuela siempre decía que le recordaba los campos donde creció. ¿Dónde lo ponemos?, preguntó, mirando a su madre con una mezcla de orgullo y ansiedad. Clara se levantó y observó el cuadro. Creo que aquí, sobre la cabecera de la cama. Es un buen lugar. Arthur asintió y lo colgó con cuidado, retrocediendo después para admirar su trabajo. ¿Crees que le gustará?, preguntó, sin apartar la vista del cuadro. Clara colocó una mano en su hombro. Estoy segura de que sí, pero lo que más va a gustarle es ver que lo hiciste con tanto cuidado. En ese momento, Marcos entró al cuarto con una pequeña caja en las manos. Encontré esto en el sótano, anunció. Son cartas viejas de mamá. Algunas son de cuando éramos niños. Clara se acercó curiosa y tomó una de las cartas. La letra de Aparecida, redonda y ordenada, llenaba el papel con palabras de amor y preocupación dirigidas a sus hijos. Clara leyó en silencio, sintiendo cómo cada frase parecía hablar directamente a su corazón. Ella guardó todo esto, murmuró, sorprendida por la profundidad del amor que su madre había puesto en cada detalle de sus vidas. Marcos asintió. Siempre fue así. Nunca dejó de cuidar de nosotros, incluso cuando no lo notábamos. Arthur se acercó y miró las cartas con curiosidad, aunque no entendía completamente el peso emocional que tenían para su madre y su tío. ¿Por qué no le dejamos una carta a nosotros?, sugirió, con un entusiasmo inesperado. Clara y Marcos se miraron, sorprendidos por la idea. Era simple, pero tan llena de significado que ambos supieron de inmediato que era lo correcto. Clara tomó papel y bolígrafos del escritorio y los repartió. Escribamos algo para que lo encuentre cuando vuelva. Los tres se sentaron en la mesa del comedor, cada uno inmerso en sus pensamientos mientras escribían. Las palabras fluían lentamente, cargadas de emociones reprimidas y de la necesidad de expresar lo que nunca habían dicho. Clara, en particular, sintió que cada frase era una pequeña liberación de la culpa que había llevado durante tanto tiempo. Cuando terminaron,
Colocaron las cartas en un sobre y lo dejaron en el escritorio de la habitación de Aparecida, junto a una fotografía de toda la familia. Era un gesto sencillo, pero poderoso, una promesa escrita de que estaban dispuestos a cambiar. Esa noche, Clara y Marcos se sentaron juntos en el sofá con el cansancio físico de un día lleno de trabajo, pero con una nueva energía emocional. Artur se había quedado dormido en el sillón, todavía sosteniendo un cuaderno donde había estado dibujando el jardín renovado. ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente?, preguntó Clara en voz baja, temiendo la respuesta. Marcos miró a su hermana y asintió. No sé si es suficiente, pero es un buen comienzo. Mamá va a verlo. Clara se permitió sonreír. Por primera vez en años sentía que estaba avanzando, que había encontrado una forma de honrar a su madre, no con palabras, sino con acciones. Afuera en el jardín, el pequeño limonero parecía brillar bajo la luz de la luna, un recordatorio silencioso de que las cosas pueden crecer incluso en las circunstancias más difíciles. La mañana siguiente llegó con un aire fresco y ligero. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, donde Clara estaba de pie junto a la ventana, observando el limonero desde el interior. Sus hojas verdes brillaban con la luz temprana del sol, y aunque era pequeño, se veía robusto. Había algo tranquilizador en ese árbol, como si simbolizara que los esfuerzos no habían sido en vano. Marcos entró a la cocina con un par de bolsas en la mano. Fui temprano al mercado, anunció, colocando las bolsas sobre la mesa. Pensé que podríamos preparar algo especial para cuando mamá regrese. Clara lo miró, sorprendida por su iniciativa. ¿Ya tienes una idea de cuándo volverá? Marcos negó con la cabeza mientras sacaba algunos ingredientes frescos de las bolsas. Todavía no, pero quiero que estemos listos. Si algo aprendí de mamá es que siempre hay que estar preparados para lo importante. Clara sonrió débilmente y se acercó para ayudarlo. Mientras colocaban los alimentos en el refrigerador, Artur apareció en la puerta de la cocina, todavía en pijama. ¿Qué están haciendo tan temprano?, preguntó, frotándose los ojos. Planeando un banquete para tu abuela, respondió Marcos con una sonrisa, mientras mostraba una bolsa de limones frescos. Pensé que podríamos usar algunos de estos para hacer una limonada especial. Mamá siempre decía que era su bebida favorita. Artur se sentó a la mesa, intrigado. ¿Puedo ayudar? Por supuesto, dijo Clara mientras sacaba un cuaderno de recetas viejo y desgastado. Creo que aquí está la receta de la limonada que solía hacer cuando éramos pequeños. Pasaron la mañana en la cocina, trabajando juntos. Clara se encargó de exprimir los limones mientras Artur preparaba los vasos y Marcos mezclaba los ingredientes en una jarra grande. El ambiente era diferente al de otros días. Había risas y pequeñas bromas que aliviaban la tensión que solía habitar en la casa. Recuerdo que mamá siempre decía que la clave para una buena limonada era un poco de miel en lugar de solo azúcar, dijo Marcos mientras añadía el toque final. Artur probó la mezcla con una cuchara y asintió con entusiasmo. ¿Sabe como la de la abuela? Bueno, casi. Clara rió mientras servía la bebida en vasos. Es un buen intento. Creo que le gustará saber que lo intentamos. Más tarde, los tres llevaron la jarra de limonada al jardín y se sentaron bajo la sombra del limonero. Cada uno sostenía un vaso, disfrutando del sabor fresco y dulce mientras el viento suave acariciaba las hojas. ¿Crees que esto es suficiente para mostrarle cuánto la valoramos?, preguntó Artur, rompiendo el silencio. Marcos miró el jardín, ahora lleno de pequeñas mejoras y nuevas plantas. No se trata de lo que es suficiente. Se trata de que cada cosa que hacemos demuestra que estamos pensando en ella. Eso es lo que realmente importa. Clara sintió, mirando a su hijo. Tu tío tiene razón. No podemos cambiar el pasado, pero podemos asegurarnos de que el presente sea mejor. Y eso empieza con gestos como este. Artur se recostó en el césped mirando el cielo. Espero que esté orgullosa de nosotros. Clara sonrió y tomó un sorbo de limonada y, dejando que el sabor le recordara los días en que su madre se sentaba en ese mismo lugar, compartiendo momentos simples pero llenos de significado. Sentía que estaban en el camino correcto, y aunque aún quedaba mucho por hacer, por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. A medida que el sol se alzaba más alto, el pequeño monero proyectaba una sombra acogedora sobre ellos. Era un símbolo claro de lo que estaban construyendo. Raíces más profundas, crecimiento constante y un nuevo comienzo para todos. La brisa de la tarde soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de las flores que habían comenzado a florecer en el jardín.
Clara estaba sentada en el banco junto al limonero, con un libro en sus manos, pero su mente estaba lejos de las páginas. Cada vez que miraba el jardín, su mente regresaba a su madre. Podía imaginarla caminando entre las plantas, tocando suavemente las hojas con esa paciencia que siempre la había caracterizado. Este lugar era su refugio, y Clara deseaba con todas sus fuerzas que volviera a hacerlo. Arthur salió al jardín con una pala en la mano y una expresión de determinación en su rostro. Creo que deberíamos plantar algo más, algo que realmente le guste a la abuela. ¿Qué te parece? Clara levantó la vista y lo miró con una sonrisa. Es una buena idea. ¿Qué tienes en mente? Arthur se encogió de hombros, dejando la pala contra el banco. Siempre le gustaron las flores de colores. Tal vez podríamos plantar margaritas o girasoles, algo que haga que todo el jardín sea más alegre. Clara se tomó un momento para considerar la idea y luego asintió. Margaritas suenan perfectas. Siempre decía que eran simples, pero hermosas. Marcos, que estaba regresando de una tienda cercana con una bolsa de semillas en la mano, se unió a la conversación. Escuché su plan y traje esto, dijo, sacando un paquete de semillas de margaritas y otro de girasoles. Arthur lo miró con entusiasmo. Genial. Podemos empezar ahora mismo. Los tres comenzaron a trabajar juntos una vez más, eligiendo cuidadosamente los lugares donde plantarían las flores. Arthur se encargó de cavar los hoyos, mientras Clara distribuía las semillas con cuidado. Marcos, por su parte, les daba indicaciones y se aseguraba de que la tierra estuviera bien regada después de cubrir las semillas. Mientras trabajaban, la conversación fluyó con una naturalidad que ninguno de ellos había experimentado en mucho tiempo. Marcos recordó historias de su infancia, anécdotas simples pero llenas de calidez que hicieron reír a Clara y Arthur. Incluso Clara compartió algunos recuerdos que había guardado en su corazón, momentos en los que su madre había hecho pequeños sacrificios que ahora, como adulta, entendía plenamente. ¿Recuerdan cuando mamá pasaba horas en la cocina para preparar nuestras comidas favoritas, aunque estuviera agotada? Preguntó Clara, dejando escapar una pequeña risa. Nunca me di cuenta de cuánto esfuerzo ponía hasta ahora. Marcos asintió, su expresión suavizándose. Era su manera de mostrar su amor. Siempre decía que la comida no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma. Arthur, que escuchaba con atención, finalmente habló. Creo que quiero aprender a cocinar algo que a la abuela le guste, tal vez, un pastel. Clara y Marcos lo miraron con sorpresa, pero también con orgullo. Clara le revolvió el cabello con una sonrisa. Creo que eso le encantaría. Al terminar de plantar las flores, retrocedieron para admirar su trabajo. Aunque las semillas aún no habían germinado, el jardín ya parecía más vibrante, más lleno de vida. Clara sentía que cada planta que habían añadido era un paso más hacia la sanación, un recordatorio de que estaban construyendo algo significativo. Cuando el sol comenzó a ocultarse, los tres se sentaron bajo el limonero, mirando el cielo teñido de naranja y rosa. Arthur, con la pala en las manos, dijo en voz baja, «Cuando la abuela vuelva, quiero que vea esto y sepa cuánto la queremos». Clara miró a su hijo y luego a Marcos, sintiendo que ese momento, aunque pequeño, era un logro inmenso. Estaban unidos trabajando juntos no solo por Aparecida, sino también por ellos mismos. El amanecer llegó con una claridad inusual, bañando el jardín en tonos dorados. Clara se despertó temprano, algo que se estaba volviendo costumbre, y se dirigió al jardín con una taza de café en la mano. El aire fresco estaba cargado de una sensación de expectativa, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Observó el limonero, que ahora parecía más asentado en su lugar, y las pequeñas semillas que habían plantado con Arthur y Marcos, imaginando el día en que esas flores comenzaran a brotar. Mientras tomaba un sorbo de café, Arthur apareció en la puerta trasera, todavía en pijama, con su cabello despeinado y sus ojos medio cerrados. ¿Otra vez madrugando, mamá?, preguntó con un bostezo. Clara sonrió y señaló el jardín con un movimiento de la cabeza. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Nunca sabes cuándo puede pasar algo importante. Arthur la miró con curiosidad, como si intentara descifrar sus palabras. Finalmente se encogió de hombros y se sentó junto a ella en el banco. ¿Crees que la abuela está lista para volver? La pregunta quedó flotando en el aire. Clara no respondió de inmediato, porque la verdad era que no lo sabía. Habían hecho grandes avances en el jardín, en la casa y entre ellos mismos, pero todavía sentía la incertidumbre de si sería suficiente para su madre. No lo sé.
admitió finalmente, su voz suave. Pero cuando lo esté, quiero que vea que estamos listos para recibirla, que este lugar es tan suyo como siempre lo fue. Arthur asintió lentamente, sus ojos fijos en el limonero. Creo que va a gustarle. Siempre hablaba de lo bonito que era este lugar. Clara suspiró, dejando que sus pensamientos viajaran a los recuerdos de su infancia, cuando su madre pasaba horas en el jardín. Siempre parecía tan tranquila, como si la tierra entre sus manos fuera suficiente para aliviar cualquier carga. Un poco más tarde, Marcos llegó, esta vez con una caja en la mano. La colocó sobre la mesa del comedor y llamó a Clara y Arthur. Encontré esto en una tienda de segunda mano y pensé que sería perfecto para el jardín. Clara y Arthur se acercaron, curiosos, mientras Marcos abría la caja para revelar una pequeña fuente de cerámica, con un diseño simple pero encantador. Sé que a mamá siempre le gustaron los sonidos del agua. Pensé que esto podría ser un buen toque. Arthur tocó la fuente con cuidado, como si fuera un objeto delicado. ¿Podemos instalarla ahora? Creo que hará que el jardín se sienta más vivo. Marcos asintió y los tres salieron al jardín, eligiendo un rincón sombreado cerca del limonero para colocarla. Trabajaron juntos para nivelar la tierra y asegurarse de que la fuente estuviera bien instalada. Cuando finalmente la llenaron de agua y conectaron el pequeño motor, el suave burbujeo llenó el aire. El sonido transformó el ambiente de inmediato, añadiendo una sensación de calma que pareció envolverlos a todos. Clara cerró los ojos por un momento, dejando que ese sonido llenara el espacio que antes estaba ocupado por silencios incómodos. Es perfecto, dijo finalmente, abriendo los ojos y mirando a Marcos y Arthur. A mamá le va a encantar. Marcos sonrió satisfecho. No sé si va a perdonarnos de inmediato, pero creo que verá cuánto hemos trabajado para hacer de este lugar algo especial para ella. Clara asintió, sintiendo una oleada de esperanza. Cada pequeño detalle, cada esfuerzo, era un paso más hacia algo mejor. Mientras el sol seguía elevándose, el jardín comenzaba a parecer un reflejo vivo de lo que estaban construyendo juntos. Una nueva oportunidad, llena de amor y cuidado. La fuente burbujeaba suavemente en el rincón del jardín y el sonido del agua se mezclaba con el susurro del viento entre las hojas del limonero. Era un rincón que, en su simplicidad, emanaba paz. Clara se quedó un momento observando el resultado de su trabajo junto a Arthur y Marcos. Aunque el jardín todavía estaba en proceso, el cambio ya era visible. Cada planta, cada pequeño detalle que habían añadido parecía contar una historia de esfuerzo y esperanza. Arthur, con una regadera en la mano, se movía entre las plantas con una concentración que Clara nunca había visto en él. ¿Crees que las margaritas tardarán mucho en crecer?, preguntó, deteniéndose junto a la pequeña franja de tierra donde habían plantado las semillas. No mucho, respondió Marcos, mientras inspeccionaba las hojas del limonero, pero necesitan cuidado constante. No basta con regarlas una vez y olvidarse. Clara, que estaba organizando un grupo de macetas cerca de la fuente, levantó la vista y sonrió. Es como todo en la vida, las cosas importantes necesitan tiempo y dedicación. Arthur miró el terreno donde las semillas dormían bajo la tierra. Entonces supongo que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Clara se acercó a su hijo y puso una mano en su hombro. Sí, Arthur, lo estamos haciendo bien. Pasado un rato, los tres se tomaron un descanso. Marcos trajo una jarra de limonada que habían preparado la noche anterior, y los tres se sentaron en el banco bajo la sombra del limonero. El ambiente era tranquilo, pero no vacío. Era un silencio lleno de significado, una pausa para reflexionar sobre lo que habían logrado hasta ahora. ¿Recuerdas cuando mamá solía contarnos historias mientras trabajaba en el jardín?, preguntó Marcos de repente, rompiendo el silencio. Clara sonrió al recordar. Sí, siempre inventaba historias sobre las plantas. Decía que cada una tenía una personalidad diferente. Las margaritas eran las más sociables, según ella. Arthur rió. ¿Y qué decía de los árboles? Que eran los guardianes del jardín, que siempre estaban ahí protegiendo todo lo demás, respondió Marcos, mirando el limonero con un aire pensativo. Clara se quedó en silencio por un momento, sintiendo una punzada en el pecho. Las palabras de su madre cobraban un nuevo significado ahora. El jardín no era solo un lugar de plantas, era un reflejo de la conexión que había entre ellos, de los recuerdos compartidos y de las promesas no dichas. Más tarde, Arthur sugirió añadir pequeñas piedras alrededor de la fuente para darle un toque más natural.
Marcos y Clara estuvieron de acuerdo y juntos buscaron las piedras más adecuadas entre las que había en el borde del terreno. Cuando terminaron, el rincón de la fuente parecía aún más especial, un lugar que invitaba a quedarse y simplemente disfrutar del momento. Mientras el día avanzaba, Clara comenzó a sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que estaban haciendo todo lo posible para que este lugar fuera especial para su madre, pero no podía evitar preguntarse si ella lo vería de la misma manera. Marcos, notando su expresión pensativa, se acercó. Clara, no te preocupes tanto. Lo que estamos haciendo no es solo para mamá, también es para nosotros. Estamos aprendiendo a cuidar, a estar presentes, y eso es algo que ella siempre quiso. Clara lo miró y asintió, sintiendo una ola de gratitud hacia su hermano. Tienes razón. Esto es para todos nosotros. Al final del día, el jardín estaba más vivo que nunca, no solo por las plantas, sino por el trabajo conjunto que lo había transformado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Clara, Marcos y Artur se quedaron en silencio, escuchando el murmullo de la fuente y el susurro de las hojas. En ese momento, todo parecía posible. El cielo se teñía de tonos rosados y naranjas, mientras la tarde daba paso a la noche. Clara estaba en la cocina, organizando los utensilios que habían usado durante el día. Sus movimientos eran mecánicos, pero su mente estaba llena de pensamientos. Había algo en el silencio del atardecer que le hacía reflexionar sobre cuánto habían cambiado las cosas en las últimas semanas. Miró por la ventana hacia el jardín, donde Artur aún jugaba con las piedras alrededor de la fuente, ajustándolas para que quedaran en el lugar perfecto. Marcos entró por la puerta trasera con un ramo de flores silvestres que había recogido en un campo cercano. Pensé que mamá podría querer algo especial para su regreso, dijo, colocando las flores sobre la mesa. Clara se volvió hacia él con una sonrisa suave. Es un gesto bonito, seguro que le gustará. Marcos se apoyó en el marco de la puerta y observó a Artur en el jardín. Está trabajando duro, ¿verdad? Nunca pensé que lo veríamos tan involucrado. Clara asintió, tomando una de las flores del ramo y girándola entre sus dedos. Creo que esto ha sido bueno para él, y para mí también. Marcos la miró con curiosidad, esperando que continuara. Clara dejó la flor sobre la mesa y se cruzó de brazos, como si intentara protegerse de sus propios pensamientos. He pasado tanto tiempo enfadada, sintiendo que mamá siempre ponía a los demás por delante de mí, que nunca me detuve a pensar en lo que eso significaba para ella. Marcos asintió lentamente. Es fácil sentirse así cuando estás en medio de todo, pero ahora parece que lo estás viendo de una manera diferente. Clara soltó un suspiro profundo. Sí, y me siento tan culpable. La manera en que la traté, no puedo dejar de pensar en cómo debió sentirse. Lo importante es que estás haciendo algo al respecto ahora, dijo Marcos con calma. Mamá lo verá. Siempre ha tenido una manera de ver lo que realmente importa. Antes de que Clara pudiera responder, Artur entró corriendo a la cocina, sus mejillas enrojecidas por el esfuerzo. Ya terminé. La fuente se ve perfecta. Clara rió suavemente y le dio un vaso de agua. Buen trabajo, hijo. Estoy segura de que a tu abuela le encantará. Artur bebió con entusiasmo y luego miró a su madre con seriedad. ¿Cuándo crees que va a volver? Clara miró a Marcos, buscando apoyo antes de responder. No lo sé, Artur, pero cuando lo haga, quiero que sepa que este es un lugar donde puede sentirse tranquila y feliz. Artur asintió, como si eso fuera suficiente para él, y luego volvió a salir al jardín para echar un último vistazo a su obra. Marcos se acercó a Clara y le puso una mano en el hombro. Lo estás haciendo bien. Mamá lo verá. Clara cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de su hermano calmaran sus inseguridades. Eso espero, Marcos. De verdad lo espero. Mientras la noche caía por completo, Clara y Marcos se unieron a Artur en el jardín. Encendieron pequeñas luces alrededor del espacio, iluminando suavemente el limonero, la fuente y las áreas donde las semillas recién plantadas esperaban crecer. El jardín brillaba bajo la luz cálida, transformándose en un espacio acogedor y lleno de vida. Clara observó a su hijo y a su hermano con una sensación de esperanza renovada. Tal vez no podían cambiar el pasado, pero estaban construyendo algo nuevo, algo que esperaba que su madre viera como un símbolo de todo lo que habían aprendido y estaban dispuestos a hacer. La mañana siguiente llegó con una claridad vibrante, como si el mundo se hubiera renovado durante la noche. Clara se despertó temprano, movida por una energía nerviosa que no podía explicar.
Bajó las escaleras en silencio, evitando despertar a Arthur y Marcos, y salió al jardín. Las pequeñas luces que habían instalado seguían titilando, resistiendo la luz del amanecer. Se arrodilló frente al limonero, tocando la tierra con las manos, sintiendo su frescura. Había algo en ese contacto que la hacía sentirse conectada, no solo con el jardín, sino también con su madre. Cuidar de ese espacio era como cuidar de una parte de Aparecida que siempre había estado presente, aunque a menudo ignorada. Mientras Clara inspeccionaba las plantas, el sonido de pasos detrás de ella la sacó de sus pensamientos. Arthur, todavía con los ojos medio cerrados y una manta sobre los hombros, se acercó bostezando. ¿Otra vez aquí, mamá?, preguntó con una sonrisa adormilada. Clara sonrió y asintió. No podía quedarme dentro. Quería ver cómo está todo. Arthur se sentó a su lado, mirándolo la tierra que habían trabajado juntos. Creo que está bien, mejor de lo que pensé que estaría. Clara lo miró con cariño. Eso es porque has puesto mucho de ti aquí. No es solo un jardín, Arthur, es una parte de nosotros. El joven asintió lentamente, como si estuviera procesando las palabras de su madre. Luego señaló hacia la fuente. ¿Crees que la abuela la escuchará antes de verla? Clara rió suavemente, imaginando a su madre entrando al jardín y reconociendo el sonido antes de notar los cambios. Es posible. Siempre dijo que el agua era como una canción para el alma. Marcos apareció poco después, con 2 tazas de café en las manos. Pensé que necesitarían esto, dijo, entregando una a Clara y sentándose junto a ellos. ¿Tienes noticias de mamá?, preguntó Clara mientras sostenía la taza, disfrutando del calor que irradiaba. Marcos negó con la cabeza. No directamente, pero hablé con la señora Celia ayer. Dijo que mamá está bien, tranquila, pero que piensa mucho en nosotros. Clara bajó la mirada, sintiendo un peso familiar en el pecho. Espero que esté lista para volver pronto. Marcos la miró con seriedad. Volverá cuando sienta que es el momento, pero no creo que falte mucho. Celia dijo que mamá habló del jardín preguntando cómo estaba. Clara sonrió levemente, imaginándose a su madre preguntando por su espacio favorito, intentando no mostrar demasiado interés, pero incapaz de evitarlo. Entonces, quizás estamos más cerca de lo que pensábamos. Pasaron la mañana trabajando en pequeños detalles. Marcos ajustó las luces alrededor de las nuevas plantas, Arthur instaló un pequeño camino de piedras que llevaba a la fuente, y Clara reorganizó las macetas cerca del limonero. Todo parecía encajar, como si cada esfuerzo individual se uniera en un propósito común. Cuando terminaron, los 3 se sentaron bajo el limonero, observando su trabajo. El jardín estaba casi completo, un reflejo de su determinación y su deseo de sanar. Clara miró a su hijo y a su hermano, sintiendo una oleada de gratitud por su apoyo y dedicación. ¿Crees que ella lo verá como nosotros?, preguntó Arthur en voz baja. Clara lo miró, colocando una mano en su hombro. Estoy segura de que lo hará. Este jardín no es solo para ella, es para todos nosotros. Marcos asintió, mirando el horizonte, y creo que, cuando lo vea, sabrá cuánto la necesitamos de vuelta. El viento sopló suavemente, haciendo bailar las hojas del limonero. El jardín, con su fuente y sus nuevas plantas, parecía estar diciendo algo en silencio. Estamos listos. El sol comenzaba a subir en el cielo cuando un sonido inesperado rompió la calma de la mañana. El motor de un auto que se detenía frente a la casa. Clara, que estaba en la cocina organizando el desayuno, se detuvo en seco. Por un momento su corazón pareció detenerse. Miró por la ventana y su respiración se aceleró al ver a Aparecida bajando del auto con una pequeña maleta en la mano. «Ella», gritó Clara, dejando caer un plato sobre la encimera. Marcos apareció en la puerta, limpiándose las manos en un trapo, y Arthur llegó corriendo desde el jardín con la cara llena de tierra. Todos se miraron, compartiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Clara fue la primera en moverse, abriendo la puerta principal y saliendo al porche. Aparecida levantó la vista al escuchar el ruido de la puerta. Sus ojos encontraron a los de Clara, y ambas se quedaron quietas por un momento que pareció durar una eternidad. Luego, Aparecida sonrió, un gesto pequeño pero cargado de significado, y dio unos pasos hacia su hija. «Mamá», comenzó Clara, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. «Estoy de vuelta», dijo Aparecida, su voz tranquila pero llena de emociones contenidas. Arthur corrió hacia ella, rompiendo la tensión del momento, y la abrazó con fuerza. «Te extrañé tanto, abuela», exclamó, con la voz quebrada. Aparecida lo abrazó de vuelta, acariciándole el cabello. «Yo también te extrañé, mi niño. Más de lo que puedo decir.
Marcos se acercó con pasos más lentos, pero cuando llegó junto a su madre la abrazó sin necesidad de palabras. Clara observó la escena con lágrimas en los ojos antes de reunir el valor para acercarse. «Mamá, hay algo que quiero mostrarte», dijo Clara, su voz temblando un poco. Aparecida asintió suavemente, dejando su maleta en el porche. Clara tomó su mano y la guió hacia el jardín, seguida de cerca por Marcos y Artur. Cuando cruzaron la puerta trasera, Aparecida se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose en cada detalle: el limonero que parecía más alto y fuerte, la fuente que burbujeaba con suavidad, las luces que aún colgaban entre las ramas y las pequeñas flores que comenzaban a brotar. «Trabajamos mucho en esto», dijo Artur, rompiendo el silencio. «Queríamos que estuviera listo para cuando volvieras». Aparecida avanzó lentamente tocando las hojas del limonero con delicadeza. Sus dedos rozaron la tierra, las piedras alrededor de la fuente y finalmente se detuvieron en las margaritas que apenas estaban asomando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En cambio, miró a sus hijos y a su nieto con una expresión de gratitud profunda. «Esto», comenzó, con la voz quebrada, «esto significa más de lo que puedo expresar». Clara dio un paso adelante. «Queríamos que este lugar fuera especial para ti, mamá. Un espacio donde puedas sentirte tranquila, cuidada, amada». Aparecida sonrió, dejando que las lágrimas finalmente corrieran por sus mejillas. «Siempre lo fue, pero ahora es aún más especial porque puedo sentir cuánto han cambiado, cuánto han aprendido». El viento sopló suavemente, haciendo que las hojas del limonero bailaran. Aparecida se sentó en el banco bajo el árbol, mirando a su familia con una mezcla de amor y orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, todo se sentía en su lugar. La luz dorada del atardecer bañaba el jardín, envolviéndolo en una calidez casi mágica. Aparecida permanecía sentada bajo el limonero, observando cada rincón del espacio que habían transformado. Sus dedos acariciaban las hojas de las margaritas que estaban comenzando a brotar, como si quisiera asegurarse de que todo esto era real. Clara, sentada a su lado en el banco, mantenía las manos entrelazadas en su regazo. Había algo nervioso en su postura, pero también un alivio palpable en su expresión. «Mamá», empezó, rompiendo el silencio. «Sé que aún hay mucho que no hemos dicho, pero espero que este jardín te muestre todo lo que sentimos». Aparecida giró la cabeza hacia su hija, sus ojos llenos de una mezcla de ternura y gravedad. «El jardín dice mucho, Clara, pero las palabras también importan». Clara tragó saliva y asintió lentamente, consciente de que este era el momento que había estado temiendo y esperando. «Quiero que sepas que lamento todo, todo lo que dije, todo lo que hice. Nunca valoré realmente todo lo que sacrificaste por nosotros y me tomó mucho tiempo darme cuenta. Pero estoy aquí ahora tratando de ser mejor, no solo por ti, sino también por mí misma». Aparecida extendió una mano y la colocó sobre la de Clara, su tacto suave pero firme. «Te escucho, Clara, y te creo. Pero el perdón no es solo para mí, tienes que perdonarte a ti misma también». Clara bajó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Eso es lo más difícil, lo sé», respondió Aparecida, «pero es necesario». Mientras ambas permanecían en silencio, Artur y Marcos se acercaron, llevando una bandeja con vasos de limonada fresca. «Pensamos que podrían necesitar algo para refrescarse», dijo Marcos con una sonrisa. Artur se sentó en el suelo frente a su abuela, mirándola con ojos brillantes. «¿Te gusta cómo quedó el jardín, abuela?», preguntó con entusiasmo. Aparecida tomó un vaso de limonada y le sonrió. «Me encanta, Artur. Es hermoso y puedo ver cuánto esfuerzo pusiste en él. Estoy muy orgullosa de ti». El niño sonrió ampliamente, su pecho hinchado de orgullo. «Quería que fuera perfecto para ti». Marcos se apoyó en el respaldo del banco, mirando a su madre. «Creo que todos queríamos eso, en realidad. Y no solo el jardín, todo». Aparecida miró a sus hijos y a su nieto, sintiendo una calidez que iba más allá del sol del atardecer. Había algo nuevo en ellos, una humildad y una disposición que no había visto antes. Sabía que el camino para llegar hasta aquí no había sido fácil, pero estaba claro que cada uno había dado lo mejor de sí. «No puedo prometer que todo será perfecto de ahora en adelante», dijo Aparecida finalmente, su voz firme pero suave, «pero lo que veo aquí me da esperanza. Y eso es más de lo que podía pedir». Clara asintió, su rostro relajándose por primera vez en semanas. «No queremos que vuelvas a sentirte sola, mamá. Este jardín, esta casa, son tuyos tanto como lo son nuestros. Queremos que sea un lugar donde te sientas en paz».
Aparecida tomó un sorbo de limonada y se recostó en el banco, dejando que sus ojos recorrieran el jardín una vez más. Entonces creo que lo han logrado, porque aquí, bajo este limonero, siento que todo puede empezar de nuevo. El viento sopló suavemente, llevando consigo las risas de la familia mientras disfrutaban de ese momento juntos. La paz que todos anhelaban comenzaba a sentirse como algo alcanzable, un nuevo capítulo que apenas estaba comenzando a escribirse. La noche cayó suavemente sobre el jardín, iluminado por las pequeñas luces que colgaban entre las ramas y alrededor de la fuente. La familia había decidido quedarse afuera, disfrutando del aire fresco y de la tranquilidad que ahora envolvía su hogar. Aparecida, con una manta ligera sobre los hombros, observaba las estrellas desde el banco bajo el limonero. El sonido del agua corriendo en la fuente era un fondo constante, calmante, como una melodía que marcaba el cierre de un día transformador. Clara se sentó a su lado, llevando una taza de té humeante. ¿Recuerdas cuando solías decir que el cielo nocturno te daba respuestas?, preguntó en voz baja. Aparecida sonrió, sin apartar los ojos de las estrellas. Sí, siempre decía que mirar el cielo te hacía sentir pequeña, pero también conectada con algo más grande. Clara suspiró, permitiendo que el peso de los días pasados se deslizara un poco más lejos. Me siento diferente, mamá. No sé si lo notas, pero siento que he cambiado. Aparecida giró hacia ella, sus ojos reflejando la luz de las estrellas y de las lámparas del jardín. Lo noto, Clara, pero el cambio no es solo algo que yo pueda ver, es algo que debes sentir tú misma. Clara sintió lentamente, dejando que las palabras de su madre resonaran en su interior. Arthur se unió a ellas, con un cuaderno en las manos. Abuela, estaba pensando, ¿podrías escribir una historia sobre el jardín como las que nos contabas antes? Podría ser sobre cómo el limonero es un guardián y las margaritas son sus ayudantes. Aparecida dejó escapar una pequeña risa, acariciando el cabello de su nieto. Es una idea maravillosa, Arthur. Tal vez puedas ayudarme a escribirla. Sí, exclamó él emocionado. Podemos inventar nombres para cada planta. Marcos llegó con una bandeja de galletas recién horneadas y las colocó en la mesa junto al banco. Parece que estamos escribiendo nuevas historias esta noche, comentó, sonriendo al ver la interacción entre su madre y su sobrino. Es lo que estamos haciendo todos, respondió Aparecida, tomando una galleta y observando a sus hijos. Escribir una nueva historia juntos. La conversación se volvió más ligera, llena de anécdotas y risas mientras compartían las galletas y el té. Era un momento de unión que por mucho tiempo había parecido inalcanzable. Sin embargo, ahí estaban, construyendo algo que no necesitaba ser perfecto, solo auténtico. ¿Crees que este lugar puede ser como antes, mamá?, preguntó Marcos, su tono reflexivo. Aparecida miró alrededor, tomando el tiempo para considerar su respuesta. No creo que deba ser como antes. Creo que puede ser mejor. Porque ahora entendemos lo que significa cuidar de este lugar y de nosotros mismos. Clara miró a su madre con admiración renovada. No importa lo que venga, haremos que funcione. Prometo que no volveré a darte razones para sentirte sola. Aparecida sintió, conmovida, pero también firme. Y yo prometo hablar, decir lo que siento. Aprendí que callar solo hace que las cosas se vuelvan más pesadas. Cuando las últimas luces de las casas vecinas se apagaron, dejando solo el brillo de las estrellas y las lámparas del jardín, la familia permaneció junta, envuelta en un silencio cómodo. El limonero, la fuente y las pequeñas margaritas recién brotadas parecían observar la escena, testigos silenciosos de un nuevo comienzo. Aparecida se recostó en el banco, cerrando los ojos por un momento. El sonido del agua y las voces de su familia eran todo lo que necesitaba. El jardín no solo había renacido, también lo había hecho ella, y con ese renacer, un lazo más fuerte que nunca los unía a todos.